Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Semanario Judicial de Justicia TV, el resumen de lo más destacado que ocurrió esta semana en el Poder Judicial de la Federación. Hoy es sábado 2 de diciembre de 2023. Soy Citlali Pérez y saludo a Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, estamos listas. Comenzamos. Por falta de consulta previa, la Corte invalidó la Ley de Salud Mental y Educación Emocional de Jalisco. Juzgado de Distrito concedió suspensión definitiva contra el decreto que ordena desaparecer fideicomisos del Poder Judicial Federal. No viola el principio de igualdad que trabajadoras de confianza de Banobras puedan jubilarse 5 años antes que los hombres. La justicia digital deberá cuidar que sea accesible para todos y que no discrimine a ningún sector, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. El Pleno de la Corte resolvió diversos asuntos relacionados con leyes de Jalisco y Yucatán. Esta semana el Pleno de la Corte invalidó por falta de consulta previa la Ley de Salud Mental y Educación Emocional del Estado de Jalisco. Argumentó que afectaba directamente los derechos de las personas con discapacidad al regular, entre otros aspectos, la salud mental de las personas en situación de vulnerabilidad. Yo estaría por la invalidez de toda la ley impugnada. Considero que esta ley es el marco jurídico particular en materia de salud mental en el estado de Jalisco. El Pleno también invalidó una disposición de la Ley de Partidos de Baja California que limitaba el financiamiento a los partidos políticos locales al 25% del monto total autorizado en caso de que solo existieran 4 o menos partidos políticos estatales. El proyecto razona que la norma controvertida tiene como efecto material que los partidos locales no reciban el monto del financiamiento al que tienen derecho de conformidad con la fórmula y las reglas para su distribución dispuestas expresamente en la Ley General de los Partidos Políticos. También invalidó el artículo 126 bis del Código Penal de Jalisco, que sancionaba hasta con 6 años de prisión a quien participara, promoviera u organizara el bloqueo parcial o total de vialidades municipales o estatales con fines de promoción personal en medios masivos o redes sociales. Si bien buscaba no afectar la movilidad de terceros, inhibía el ejercicio de otros derechos como el de libertad de expresión. La disposición impugnada termina por criminalizar la ocupación del espacio público respecto de actividades que gozan de una posición privilegiada en el mismo y sobre las cuales existe una clara obligación de no inhibir. Además, declaró válidas reformas a diversas disposiciones de Yucatán que regulaban el principio de paridad en diputaciones y regidurías de representación proporcional, misma que debe entenderse que incluye la alternancia entre los géneros por período, y las que regulan el gobierno de coalición y la Defensoría de Derechos Político-Electorales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, José Luis Guerra García. La JUFED dio a conocer que un juzgado de distrito otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1754/2023 en contra del decreto que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyo efecto subsistirá hasta que se resuelva el juicio en lo principal, lo que protege a juzgadoras y juzgadores que integran dicha asociación, así como a todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, tanto en activo como en retiro, pues la eliminación de los fideicomisos afecta derechos adquiridos previstos en las condiciones generales de trabajo. La medida impide la extinción de los mencionados fideicomisos y que no se haga entrega de los fondos y recursos remanentes a la tesorería de la Federación, pues la suspensión otorgada mantiene las cosas en el estado que guardan, pero con efectos generales por afectar a todo el personal de la Judicatura Federal, lo que implica que los fondos de los fideicomisos se continuarán aplicando para cumplir
cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará en una sentencia constitucional. Conozca los asuntos que resolvieron las salas de la Suprema Corte esta semana. La primera sala de la Corte determinó que no es indispensable que los daños punitivos se demanden de manera independiente al daño moral, pues el juez debe analizar si es indispensable tomar en cuenta este factor para incrementar el monto de la indemnización cuando la conducta que generó el daño es de tal gravedad que amerita su imposición. La sala también determinó que el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales no viola los derechos a una defensa adecuada, a la igualdad, ni la garantía de seguridad jurídica, al prever que es el Ministerio Público el que decide a quién imputa un delito y con ello permitir acceder a la carpeta de investigación. Por su parte, la segunda sala estableció que las trabajadoras de confianza de Banobras tienen derecho a una pensión por jubilación incluso hasta 5 años antes de cumplir la edad reglamentaria, lo que no vulnera el principio de igualdad y no discriminación en materia de seguridad social. La sala también declaró que la ley del Seguro Social viola el derecho a la igualdad al establecer porcentajes diferenciados para calcular la pensión por ascendencia respecto de la pensión por viudez, pues solo preveía que los padres del trabajador fallecido solo podrían recibir el 20% de la pensión que recibía el derechohabiente. También estableció que es necesario que el trabajador aporte la constancia en la que el Seguro Social le haya otorgado o negado la pensión por riesgo de trabajo o la solicitud respectiva, para que proceda el juicio en el que se reclame el otorgamiento de dicha pensión con el fin de que se pueda fijar la materia de la controversia y el grado de incapacidad. Además, determinó que la responsabilidad patrimonial del Estado surge por los daños ocasionados en los bienes y derechos de los particulares con motivo de su actividad administrativa irregular, por lo que no procede cuando se reclama por el incumplimiento de un contrato civil. También estableció que las personas que realizan estudios de educación superior están obligadas a prestar su servicio social, independientemente de que hayan estudiado en una institución privada o pública. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, José Luis Guerra García. En más temas, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández inauguró la 18ª Asamblea General Ordinaria de la MIJ en Aguascalientes. En la implementación de la inteligencia artificial, las personas juzgadoras deben reforzar sus concepciones éticas internas y la idea de justicia a la que aspira nuestra sociedad. Así lo señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al inaugurar en Aguascalientes la 18ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que este año se centró en los desafíos para una justicia digital en México. Llamó a debatir con todo cuidado y con toda capacidad de reflexión la idea de que un algoritmo no puede ni debe sustituir nunca a los jueces ni a las juezas. Para implementar herramientas de inteligencia artificial, las y los impartidores de justicia debemos reforzar nuestras concepciones éticas internas y la idea de justicia que tenemos y a la que aspira nuestra sociedad y en concreto nuestro país. La inteligencia artificial carece de criterio moral propio. Somos los humanos quienes debemos dotarla de uno conforme a nuestros más altos ideales de justicia. Calificó como innegables los beneficios que aporta la inteligencia artificial para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, dijo que deben estar alertas sobre los posibles problemas que pueden surgir. Mientras avanzamos en las tecnologías que pueden eficientar los procesos jurisdiccionales, no podemos olvidar a las personas que no tienen acceso a esa tecnología por condiciones de pobreza, discapacidad,
por barreras lingüísticas, como puede ocurrir con personas de comunidades indígenas o afromexicanas. Debemos tomar precauciones para proteger los derechos humanos ante la posible discriminación mediante algoritmos o vulneraciones por el mal uso de datos personales. A la inauguración acudieron los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales, así como consejeros de la Judicatura Federal y la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández confió en que la Asamblea General de la AMIJ aquí en Aguascalientes sea un verdadero elemento de unión y cohesión entre todos los juzgadores del país para impartir una justicia completa, imparcial e independiente. Con imágenes de Javier Piña y Luis Cabello, Juan Carlos González, Canal del Poder Judicial de la Federación. En el marco de la jornada contra la eliminación de la violencia hacia las mujeres, la Suprema Corte organizó el Congreso Nacional Justicia y Género, este año con el tema La violencia de género y sus manifestaciones en el ámbito institucional y laboral. La titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del Alto Tribunal, Alejandra Rabasa, explicó que uno de los retos es reflexionar sobre los obstáculos que persisten para que las mujeres puedan tener una vida libre de violencia en todos los ámbitos. El tema de violencia de las mujeres nos atraviesa a todas, atraviesa a todos, a toda la sociedad, aunque de distintas formas. Y entonces es importante, como lo señaló la ministra Piña, reflexionar sobre todos los aspectos donde la violencia contra las mujeres impone barreras, obstáculos que impiden la igualdad sustantiva. El ministro Javier Lainez Potisek señaló que la ética es la base de la independencia judicial y se debe promover más en la formación de jueces y magistrados. Es indispensable la enseñanza y práctica de la ética en la formación de jueces y magistrados, pues es el pilar de la independencia judicial, consideró el ministro Javier Lainez Potisek. Para mí esa es una cuestión de ética y por lo tanto sí debe ser parte de la formación en la escuela, porque el entender que estás ahí para la aplicación correcta del derecho, de la Constitución y de la norma es lo que debe garantizar tu autonomía. A mí nunca nadie, bueno, al menos yo trato de hablar de mi experiencia, a mí nunca nadie me dijo, es que tienes que ser autónomo. Al participar en una mesa de diálogo sobre este tema, organizada por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, aseguró que le ha tomado al Poder Judicial de la Federación más de 90 años convertirse en un poder autónomo, que no solo sirve de contrapeso, sino que también garantiza y protege los derechos humanos. Con la llegada de la alternancia al gobierno desde 1997, dijo, se reformó al Poder Judicial, se fortaleció la separación de poderes y se estableció la carrera judicial para garantizar que los mejores perfiles impartan justicia. Tenemos muchos defectos, hay muchas áreas de oportunidad definitivamente, pero creo que fue una reforma acertada y por eso para mí es bien importante que no haya retrocesos en ese aspecto. Señaló que la manera de enfrentar los ataques y las estrategias de desprestigio contra el Poder Judicial es mostrar una judicatura unida. Urge en el Poder Judicial una capacitación de integración, o yo no sé cómo se llame, pero que enseñemos a jueces y magistrados cómo convivir en armonía, de verdad, tener un buen ambiente laboral. No es perfecto, no puede ser perfecto, pero sí, porque estoy viendo que la excepción acá es la regla. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Vamos a una pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, demandan a las autoridades atender salud mental de internas en el Ceferezo 16.
Gracias por continuar con nosotros en Semanario Judicial. Desde Guadalajara, los ministros analizaron los esfuerzos y obligaciones del máximo tribunal en materia de transparencia. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el ministro Alberto Pérez Dayán y las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz Alf participaron en el seminario sobre el derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno. Destacaron las acciones que realiza el Tribunal Constitucional de México para avanzar en el tema de la transparencia, tanto en las resoluciones como en los procesos, esto a raíz de un estudio realizado por la organización México Evalúa. Se creó un comité de listas integrado por 3 ministros que una vez que el asunto es llevado independientemente de la materia que contenga o lo incómodo que le resulte a quien le vaya a resultar, inmediatamente en que es recibido, se programa para ser analizado lo más pronto posible. Y que las decisiones sean públicas. No, son públicas, desde hace mucho. Y no solamente las decisiones. En el caso del Pleno de la Corte, hasta la discusión con televisión. Somos, si no es que el único, de los pocos o el único tribunal del mundo. Ahí está la transparencia. El problema no es la falta de transparencia de la Corte en mi manera de ver. El problema es la falta de vinculación con la sociedad. La discrecionalidad está muy lejos de lo que desearíamos como gobernada, porque yo también soy gobernada, los ciudadanos de este país y los que vivimos en este país. ¿Por qué? Porque se hace falta tener conocimiento de las sentencias. Las ministras y el ministro destacaron la sentencia que emitió la Suprema Corte para permitir que el Instituto Nacional de Transparencia sesione con 4 comisionados, la orden que dio para que el Senado nombre a los comisionados faltantes y la posibilidad de destituir a quienes no cumplan con la sentencia. La Constitución no está imaginando a ver si llegan a acordar. Hay que nombrar. Porque la figura ahí está, garantiza derechos humanos, y aunque no los garantizara, la Constitución lo previene. ¿Destituiríamos entonces al presidente del Congreso, o por lo menos al presidente de una Cámara? Yo diría que sí. Yo prefiero aguardar y decir, esta Corte aguarda que los poderes de la República asuman sus responsabilidades y sus funciones. La Corte hará lo suyo, con inteligencia, ecuanimidad, responsabilidad. Los 3 manifestaron la inconveniencia de elegir a ministros, magistrados y jueces a través de voto popular, como lo ha sugerido el Poder Ejecutivo Federal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Es indispensable contar con una coordinación entre los poderes de la Unión y que estos operen con independencia, autonomía y con el presupuesto suficiente para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y dirigir el rumbo de nuestro país. Así lo expresó la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, al participar en el diálogo Desafíos frente a la Justicia, Acceso a la Información, Transparencia y Libertad de Expresión en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Necesitamos leyes fuertes que le corresponden al legislativo, necesitamos un servicio de seguridad pública también muy fortalecido que viene del Ejecutivo y necesitamos personas juzgadoras confiables y cercanas a la gente. Y en más noticias, para conmemorar su 25 aniversario, la Defensoría Pública Federal llevó a cabo mesas de diálogo con especialistas. Dar cuenta cómo la desigualdad cruza a diversos grupos sociales de manera particular e impacta negativamente en sus derechos es lo que pretende la perspectiva de interseccionalidad, erróneamente concebida como la suma de diversas desigualdades, aclararon especialistas en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Entonces no es como dice la sentencia de la Corte Interamericana, es mujer y además es niña y además es indígena, no, o sea, porque el problema no es de nuevo, no es la identidad, sino era cómo los sistemas de opresión se cruzan y el impacto
es distinto, ¿sí? El impacto sobre los derechos. Durante una mesa de análisis, explicaron que las y los defensores públicos necesitan entender dichas desventajas de manera diferenciada, pues de lo contrario podría configurarse un tipo de discriminación legal. Primero es entender eso, ¿no? Que es un cruce. Y si es un cruce, no es una suma. Y esa es nuestra primera alerta. No estamos sumando desventajas. Es un tipo de desventaja específico. Reiteraron que la perspectiva de interseccionalidad se añade a las perspectivas de género, de infancia, la perspectiva etaria, intercultural para personas con discapacidad o de la comunidad LGBTIQ+. La directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taisia Cruz Parcero, señaló que con las mesas de análisis que se llevarán a cabo esta semana, culminan los eventos conmemorativos por el 25 aniversario de la institución. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. La Defensoría Pública Federal manifestó su preocupación por la situación que viven mujeres con problemas de salud mental que se encuentran recluidas en el Ceferezo 16 ubicado en Morelos. Una brigada integrada con personal de diversas unidades visitó dicho penal este martes y se entrevistó con 41 internas para constatar la situación en que se encuentran, luego de que se recibiera información de la muerte de 8 mujeres privadas de la libertad. Al término de la reunión se enteraron del fallecimiento de una más. 3 de las internas que han perdido la vida eran representadas por la Defensoría con el fin de que se garantizara su derecho a la salud mental. Ante ello, demandan a las autoridades garantizar condiciones óptimas de estancia para las internas y atender su salud mental. Además, solicitan a la Fiscalía General de la República investigar los hechos y deslindar responsabilidades por acción u omisión. Desde Oaxaca se analizaron las ventajas de la justicia digital en el Poder Judicial. Primer encuentro nacional e-justicia y Poder Judicial desde la ciudad de Oaxaca, donde nos encontramos. Muchas gracias, saludos para todos, y donde este lunes se llevó a cabo la inauguración de este evento y preparamos la siguiente información. Vamos a ver. La e-justicia o justicia digital es pieza clave en la modernización de los sistemas judiciales, lo que implica la necesidad de que los operadores jurídicos estén actualizados en cuanto a las últimas tecnologías, afirmó el magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal. Ante la pregunta, ¿existen retos comunes para las instituciones que imparten justicia? La respuesta sin duda es afirmativa. Y una de ellas lo es la aplicación real de la justicia digital, que representa una oportunidad para avanzar hacia un sistema judicial más eficiente y accesible para las y los ciudadanos. En el marco del 45 aniversario de la Escuela Federal de Formación Judicial, en la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, autoridades señalaron que la tecnología elimina obstáculos para el acceso a la justicia de las y los mexicanos. Para que las personas, los objetivos, los derechos sean garantizados desde las nuevas maneras de entender la comunicación y la transformación digital. En el acto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, celebró el acercamiento entre el Poder Judicial de la Federación con los poderes judiciales estatales. Nos permiten vislumbrar un escenario futuro con mayores dimensiones. Los vínculos interinstitucionales nos permiten sumar esfuerzos, sumar recursos, sumar experiencias y buenas prácticas. Las actividades del Encuentro Nacional en Justicia y Poder Judicial continuarán durante esta semana. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, camarógrafos Jorge Vivanco y Jacobo Parrilla, reportero Óscar González. Y en lo que va del año se han registrado más de 600 asesinatos de niñas, niños y adolescentes. En México, más de 30,000 menores han sido reclutados por el crimen organizado.
Ante esta situación, en 2023 se tienen registrados 605 homicidios de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 500 son hombres y 105 mujeres. Muchos de la gestación de la génesis delictiva surge de la casa. Entonces, si voy a sacar a un menor para que esté el menor tiempo posible privado de su libertad y reintegrarlo a su grupo familiar, o atendemos al interés superior de la niñez y buscamos alternativas. Durante una mesa de análisis sobre el interés superior de la infancia, participantes indicaron que 3 menores son asesinados diariamente en el país. Que el grupo que tiene como principal causa de muerte el homicidio son los adolescentes de 15 a 19 años de edad. Mencionaron que debido a que madres de familia son víctimas del crimen organizado, más de 120,000 menores se encuentran huérfanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 73 criterios de diversos órganos jurisdiccionales, de los cuales 6 corresponden a las salas de la Suprema Corte. De la primera sala se publicó una jurisprudencia sobre contradicción de criterios entre tribunales colegiados, en la que se establece que corresponde conocer de ello a la Corte, cuando los tribunales corresponden a regiones distintas. Además, publica 2 tesis aisladas sobre delincuencia organizada, cuya pena aumenta cuando involucra a un servidor público, norma que no viola los principios de proporcionalidad de las penas ni de taxatividad. De la segunda sala se publican 3 jurisprudencias, una sobre accesibilidad en los sistemas de movilidad, una sobre jubilación de trabajadores ferrocarrileros y una más sobre pensión por viudez, en la que invalida una restricción que impone la ley del Seguro Social para su obtención. De plenos regionales se publican 7 jurisprudencias y de tribunales colegiados 60 criterios, 17 jurisprudencias y 43 tesis aisladas. Es momento de un corte, no se vaya, continuamos con más. Más adelante, confirma el Tribunal Electoral que el presidente de la República usó fondos públicos con fines electorales. Gracias por continuar con nosotros en Semanario Judicial. La Sala Superior del Tribunal Electoral revisó 2 resoluciones de la Sala Regional Especializada relacionadas con el presidente de la República. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó parcialmente la resolución de la Sala Regional Especializada en la que había determinado la inexistencia de infracciones atribuidas al presidente de la República por el discurso que pronunció durante el evento denominado Quinto Aniversario del Triunfo Democrático del Pueblo de México, celebrado el pasado 1 de julio. Por unanimidad, los magistrados ordenaron analizar nuevamente el discurso para determinar si el titular del Ejecutivo Federal incurrió en promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda, como lo denunció la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Al advertirse que la sala especializada omitió analizar de forma adecuada, exhaustiva y contextual diversas expresiones del presidente de la República que, desde una óptica preliminar, pudieran interpretarse como referencias a varias de las fuerzas políticas que actualmente compiten en el proceso electoral concurrente, lo que a su vez pudiera generar un impacto indebido en este. En otra resolución, la Sala Superior confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada en la que se declaró la existencia de la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como el uso indebido de recursos públicos atribuidos al presidente Andrés Manuel López Obrador y varios funcionarios de la presidencia por la difusión de posicionamientos electorales durante la conferencia mañanera del pasado 19 de abril, que incidieron en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Tras 2 rondas de votación por cédula, el Pleno del Senado rechazó la terna enviada por el Ejecutivo Federal para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia, al no alcanzar ninguna de las aspirantes la mayoría calificada. Berta María Alcalde Luján fue quien más se acercó, al obtener 58 sufragios en la primera ronda y 68 en la segunda. No obstante, ello no fue suficiente para lograr las 2/3 partes de los 113 votantes. Lenia Batres Guadarrama obtuvo 5 y 2 votos respectivamente y María Estela Ríos González 2 y 3 en las 2 rondas de votación. El resultado de la segunda votación indica que no se reúne mayoría calificada para ninguna de las integrantes de la terna. Conforme lo establece el resolutivo 13º del acuerdo aprobado el 22 de noviembre pasado, comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal. La presidenta del Senado confirmó que este viernes la mesa directiva recibió la nueva terna enviada por el Ejecutivo, conformada nuevamente por Berta Luján Uranga y Lenia Batres Guadarrama, así como por Heréndira Cruz Villegas, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. El magistrado Felipe Fuentes Barrera señaló que se debe fomentar el diálogo entre los poderes de la Unión. Felipe Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que la división de poderes en México es indispensable para que prevalezca el principio democrático. La división de poderes es una decisión política fundamental del pueblo de México. Debe prevalecer para dar vida y para dar efectividad a los principios y valores constitucionales. En nuestro régimen democrático no se alberga solo la vía para tomar decisiones en los congresos con el voto en las elecciones. También es la respuesta para hacer efectivas las aspiraciones y los derechos que consagra nuestra Constitución. En la presentación de una obra de su autoría en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el magistrado Fuentes Barrera también se pronunció por un diálogo entre los poderes del Estado mexicano. Siempre tiene que existir un diálogo entre los poderes. Y cuidado, diálogo no es sometimiento, diálogo es construcción para una mejor vida de las y los mexicanos. Reiteró el compromiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con grupos en condiciones de vulnerabilidad. Como ejemplo, destacó criterios fundamentales en materia de violencia política en razón de género y de sistemas normativos de comunidades y pueblos originarios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Así llegamos al final de este semanario judicial. Soy Citlali Pérez y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tienen previsto analizar y resolver 4 acciones de inconstitucionalidad, recursos en los que se pide invalidar disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral de Durango y de leyes de ingresos de municipios de Oaxaca. Gracias por su atención, que tenga un excelente día. Hasta pronto.